Decenios después de la famosa novela La Guerra de los Mundos, Oriente Medio vive un verdadero conflicto con un agresor tan intransigente como los invasores alienígenas de esa novela de Herbert George Wells. La Guerra de los Mundos presentaba la invasión del mundo por seres del planeta Marte, y años después, esta famosa novela, que se escribió y que tiene lugar en Inglaterra en la época victoriana, fue adaptada para la radio y se presentó gráficamente en varias películas de Hollywood. La primera de estas producida en el año 1953, que alcanzó un reconocimiento como un icono cultural que daría su forma a futuras películas de ciencia ficción. Todos sabemos del criminal ataque de las fuerzas de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Y hoy en día realmente somos testigos de un conflicto mundial real, y un conflicto que poco a poco está creciendo, y esto está involucrando a un agresor en todos los sentidos, tan intransigente en su objetivo como aquellos invasores del otro mundo en la historia de Wells. Un Estado soberano, incapaz de ceder a las demandas de enemigos como los terrestres asediados y enfrentados a la perspectiva de un genocidio, y la causa religiosa. La ideología impulsora que es tan ajena a las mentes occidentales como los invasores marcianos. El conflicto no tiene solución política. Solo hay una conclusión religiosa. Sabemos que julio es el 7º mes del año. Y se cumple desde ese mes de julio varios meses donde todavía hay rehenes y no hay información sobre civiles secuestrados por el grupo terrorista Hamás. La reacción a estos meses de guerra ha estado marcada por el énfasis del mundo occidental en los derechos humanos de los palestinos. Los responsables políticos y los expertos occidentales ven la solución a los problemas en términos de teoría política. A partir de la Revolución Francesa y el establecimiento de los Estados Unidos, el mundo occidental ha juzgado los acontecimientos en términos de derechos humanos. La partición de la tierra llamada Palestina, por parte de las Naciones Unidas en el año 1947, fue impulsada por este espíritu político. El establecimiento del Estado de Israel, un año más tarde, también fue de índole política. Avanzamos al 7 de octubre de 2023. La invasión a Israel por las fuerzas de Hamás no fue simplemente un hecho político. A Hamás no le interesan para nada los derechos humanos como los define Occidente. Hamás busca establecer un Estado islámico que abarque la región conocida ahora como Israel. Para el Islam, la política necesariamente es secundaria a los objetivos religiosos, y para muchos musulmanes, un objetivo clave es quitar a los judíos el derecho a vivir en Israel. Los hutíes en el Yemen y Hezbolá en el Líbano, deseosos de meterse en el conflicto actual, de hecho ya lo están haciendo, para apoyar a los palestinos, ven una lucha no por los derechos humanos, sino por el dominio religioso. Encuestas hechas en Gaza y en Cisjordania señalan un respaldo arrollador a Hamás y a su acción del 7 de octubre. Hemos visto las imágenes. El grupo terrorista Hamás ataca a Israel y vemos como todos los que viven en Palestina, todos los que viven en Líbano y también los de Yemen salían a las calles a celebrarlo. La población ha sido aleccionada para desear la destrucción del Estado de Israel, y esto se les enseña a los niños ya desde pequeños. No solo se les enseñan a portar armas, sino también un enemigo. Hay que eliminar a Israel. El resultado de esa destrucción no es un Estado democrático, sino islámico. Irán es el principal benefactor de Hamás. También es mal interpretado por la mayoría en Occidente. La caída del régimen del Shah Reza hacia finales de los años 70 sigue viéndose como consecuencia de la demora del Shah en occidentalizar a ese país. Y la realidad es todo lo contrario. Occidentalizó a Irán tan rápidamente que las tradiciones de su legado musulmán, ese legado chiita, estuvieron a punto de desaparecer.
El reinado de los ayatolás que lo sucedieron ha establecido el legado. Lo que buscan no es la occidentalización, sino una hegemonía islámica. De allí el escaso valor de todo alto el fuego y todo acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Para Hamás y su eje, esas demoras no son más que un respiro a fin de prepararse para el siguiente ataque. El mundo occidental manifiesta una gran ignorancia de la realidad en su intento por renovar el concepto de un Estado palestino en respuesta a los ataques del 7 de octubre. Un Estado palestino o la llamada solución de dos estados, que no va a impedir que se repita el 7 de octubre. Hamás ha controlado la Franja de Gaza desde el año 2006, a veces aliada y a veces compitiendo con la facción secular de Al-Fatah. Su influencia ha preparado a los habitantes de Gaza eficaz y deliberadamente para un conflicto continuo con Israel. Un Estado palestino independientemente no iba a traer paz. Iba a introducir un actor más en el conflicto religioso, el cual se establecería, al igual que Hamás, con el único objetivo de lanzar al mar a Israel y a los judíos de Oriente Medio, como cantan ciertos políticos aquí en España. Preferiblemente destruyendo tanto al Estado como a su pueblo. Para comprender bien la situación actual hay que considerar varios factores. Primero, el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Fue un golpe a todas las aspiraciones musulmanas porque se instituyó otra fuerza religiosa dominante en forma de judaísmo sionista. Para la mente islámica, eso fue un contratiempo, y con el establecimiento del Estado de Israel, los judíos pasaron de ser un grupo subordinado en el mundo árabe a ocupar una posición de ventaja y control. La victoria israelí en la guerra árabe-israelí en el año 1948 fue el anuncio de una nueva potencia en el Oriente Medio. En todo el mundo árabe habían florecido pequeñas comunidades judías desde muchos siglos antes, pero no tenían estatus de soberanía, aunque sí cierta libertad para practicar su religión. Estaban sujetas a persecución, gozaban de escasos derechos humanos, y ya con el establecimiento del Estado de Israel, esas comunidades dentro de las naciones árabes fueron blanco de más persecución, al punto que los judíos tuvieron que emigrar a Israel u otras naciones occidentales en busca de seguridad. En todo el mundo árabe, la existencia permanente del Estado de Israel es un amargo recuerdo de la derrota. Y en este sentido, el 14 de enero, 100 días después de los ataques del 7 de octubre, un portavoz de las brigadas Al-Qassam expuso el motivo tras los ataques como el comienzo de la división temporal y espacial real de Israel y la traición de Israel. Las vaquillas rojas, como una introducción de un detestable mito religioso, diseñado para agredir los sentimientos de una nación entera en el corazón de su identidad árabe. La búsqueda moderna de una novilla roja está vinculada a la reconstrucción anticipada del tercer templo en Jerusalén, ya que se considera necesaria para los rituales de purificación asociados con la adoración en el templo, que esto ya hemos visto en varias profecías bíblicas, las hemos mencionado aquí. Esto va a suceder. Algunos dicen que ya está sucediendo. El tema es que lo vamos a ver todos en televisión. Esto lo verá todo el mundo. Otro elemento importante del contexto que necesitamos para entender correctamente la situación es que el actual Estado de Israel, indudablemente, se estableció como una empresa sionista. Y la intención de sus fundadores fue crear un lugar seguro para los judíos y que dejaran de estar sujetos a los pogromos que agitaban a Europa en los siglos XIX y comienzos del XX. Allí estarían a salvo de la depredación de otras naciones para que una atrocidad como el Holocausto nunca más volviera a ocurrir. El 7 de octubre se destruyó la visión de Israel como un lugar seguro. El número de judíos muertos fue el mayor que ha ocurrido en un mismo día desde el mismo Holocausto. Y ahora Israel afronta interrogantes existenciales sobre su lugar en el mundo. La cuestión es si Israel es un Estado para judíos o si es un Estado judío que se hace para otros. ¿Cuál será en adelante la situación del Estado sionista?
La asistencia a las sinagogas aumentó notoriamente después del atentado. Los partidos políticos ultraortodoxos y de extrema derecha lograron avances en las elecciones locales de febrero pasado. Los judíos religiosos se han metido mucho más en la política desde el año 2005, cuando el entonces primer ministro Ariel Sharon ordenó un plan de retirada de Gaza y como reacción se formaron partidos políticos religiosos de derecha que ahora son parte del gobierno. Esos partidos, como es natural, van a querer ejercer influencia sobre lo que ocurra en Gaza de ahora en adelante. ¿Debería volver a ser parte de la tierra de Israel, Eretz Israel, como ellos lo perciben? Y la eterna cuestión de la exención del servicio militar para varones ortodoxos matriculados en yeshivá, esos centros de estudio de la Torá. En la actualidad, aproximadamente un 15% de la población puede evadir el entrenamiento militar invocando una exención. Después del atentado, por lo menos 2.000 personas exentas se han presentado al servicio militar, mientras que un grupo de judíos ultraortodoxos, los Haredim, han prestado apoyo voluntario a la acción militar. Las esposas también de los Haredim han contribuido a establecer cocinas que ofrezcan comida kosher a quienes prestan servicio militar. Es interesante señalar que durante la Primera Guerra Mundial, hace poco más de un siglo, se consultaba la Biblia para elegir la fecha más apropiada para que el general Edmund Allenby entrara en Jerusalén a la cabeza del ejército británico. Allenby consideraba que estaba cumpliendo la profecía. En su libro Una paz para acabar con toda paz, David Fronkin opina acerca de la involucración británica en Israel a principios del siglo XX y afirma que la profecía bíblica fue la primera y más persistente de las muchas motivaciones que llevaron a los británicos a desear el regreso de los judíos a Sion. Ahora las políticas son formuladas por dirigentes que rechazan la visión bíblica sobre Israel y Jerusalén y libran una guerra en la política sin conciencia de lo que realmente está ocurriendo. La Biblia explica lo que va a ocurrir en Israel y específicamente en Jerusalén. La batalla por el derecho de permanecer en la tierra entre el río y el mar no terminará hasta el regreso del Mesías. Y la palabra de Dios nos dice que esta guerra continuará en alguna forma hasta el momento de su venida. Puedes leer más información en Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al 4. La situación será tan difícil que el rey del norte, una potencia bíblica que se asocia con Europa, va a ejercer el control de Jerusalén y el Oriente Medio. Esto lo dice Daniel capítulo 11, verso 29. Detendrá el sistema de sacrificios que se habrá reinstituido, Daniel capítulo 8, y a lo largo de las Escrituras veremos cómo los profetas predicen un fenómeno internacional cada vez mayor para el tiempo del fin en el Oriente Medio y para Israel en particular. Crecerá también un celo en el judaísmo que llevará a la reanudación de los sacrificios en el templo, y esto creará una indignación en el mundo árabe. La batalla no es política, es religiosa. Incluso los esfuerzos del rey del norte contarán con el respaldo religioso, Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Y esa batalla religiosa no se va a resolver sino con la llegada del Rey de Reyes. Llegará con su ejército de los cielos para destruir los ejércitos de este mundo, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante. En el Antiguo Testamento, Israel es descrito como el pueblo elegido por Dios con quien hizo un pacto. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dios está prometiendo a Abraham que sus descendientes serían una gran nación y que a través de ellos serían bendecidas todas las familias de la tierra. Varias profecías en el Antiguo Testamento hablan de la restauración futura de Israel. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 37. Aquí describe la visión de los huesos secos que reviven, simbolizando la restauración del pueblo de Israel después del exilio. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablan de Israel en el contexto de la venida del reino de Dios. Hay algunos cristianos que creen que a pesar de los desafíos y el sufrimiento
siempre habrá un remanente fiel de Israel. Y esto está en línea con pasajes como Romanos capítulo 11, verso 5, donde Pablo menciona que así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El papel de Israel en el fin de los tiempos es importante. Hay muchas interpretaciones que sostienen que Israel va a desempeñar un papel significativo en los eventos del fin de los tiempos. En el Apocalipsis y en otros textos proféticos se menciona que Israel tendrá un papel central en los eventos escatológicos, y esto incluye la creencia de que habrá un tiempo de gran tribulación, seguido por la restauración y la redención final. Hay muchos que dicen que la Iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo escogido de Dios. Lo llaman sustitución teológica. Esa visión es debatida y no es aceptada por todos los cristianos. Independientemente de las interpretaciones teológicas, muchos sienten una profunda responsabilidad de orar por la paz y la prosperidad de Israel, así como la justicia y la reconciliación en la región. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan para Israel y para el mundo entero. Y en medio de las dificultades y los conflictos, los cristianos pueden confiar en la soberanía de Dios y en sus promesas. Tú y yo estamos llamados a amar a todos los pueblos. Estamos llamados a buscar la paz. La tensión política, las diferencias teológicas no deben eclipsar el llamado a la unidad y al amor fraternal. Y la palabra de Dios nos ofrece un marco para entender el papel de Israel en la historia y en los tiempos futuros. La cuestión de si Israel se va a quedar sola en el futuro, pues lo menciona la palabra de Dios, porque todas las naciones se volverán contra ella. Israel tiene un lugar especial en el plan de Dios. Y nosotros tenemos que orar. Orar por la paz en Israel. Orar por la unidad. Hay un pacto eterno. En Cristo, todos los creyentes, judíos o gentiles, están llamados a la unidad y al amor mutuo. En estos tiempos peligrosos, oremos por la paz en Israel. Oremos por la paz con sus enemigos. Y que Dios haga justicia, porque Dios hará justicia.